noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas en la conducción del programa Entérate con Leslie. En este segundo bloque tenemos el enlace vía Zoom en vivo con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico y especialista en políticas públicas en materia de salud, con quien vamos a conversar también desde su perspectiva respecto a lo que es la ampliación de la cuarentena, las nuevas medidas y si en verdad estos 15 días vamos a lograr bajar la curva, ¿no?, del COVID-19. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches y un saludo a través tuyo a todos tus televidentes. Doctor, se presenta auspiciosa estas 2 semanas de ampliación de cuarentena y conversando en el primer bloque con el doctor Abel Salinas, me dice de que, bueno, que todos evidentemente tenemos el optimismo de que la curva pueda descender, pero que esto tiene que estar acompañada realmente de medidas efectivas, ¿no? Él había mencionado también de que se va a medir un poco también el comportamiento de las personas, que ya la cuarentena está pasando a ser una irritación en la población. Hemos visto esa desobediencia que ha habido la semana pasada y evidentemente aquí lo que tiene que darse una prioridad es en el seguimiento de las personas que están siguiendo su tratamiento en domicilios, ¿no? Porque es ahí donde está realmente concentrada la atención y lo que usted decía, el enfoque comunitario. ¿Cuál es su opinión, doctor Herbert Cuba García? ¿A qué nos enfrentamos estas 2 semanas? Mire, en primer lugar, quiero expresarle a usted que al presidente de la República, con la lógica que él ha tomado desde el inicio, que es el enfoque hospitalario, no le quedaba otra alternativa que ampliar la cuarentena y la emergencia sanitaria. Es decir, no ha sido una elección para él, ha sido una relación inevitable. A él no le quedaba otra alternativa. Y no le quedaba otra alternativa porque no ha levantado la mirada para ver si hay otros enfoques distintos al que llevaba a cabo el ministro Zamora, que le permita enfrentar el tema de otra manera. El segundo aspecto es que hay 3 temas que debió tocar el presidente en esta conferencia de prensa del día 8 de mayo, que para mí es importante porque es como un balance lo que ha hecho y lo que propone. Y ahí esperábamos por lo menos 3 cosas. A ver. La primera de ellas es el cambio de enfoque, que no lo ha hecho, de pasar a un enfoque comunitario. La segunda de ellas era mejorar todo lo que es el enfoque Te Cuido Perú. Y la tercera de ellos era cómo mejorar la desobediencia de la ciudadana y cómo mejorar el control policial militar. Él ha señalado al revés, que va a haber 150.000 efectivos en las calles para cuidar la defensa civil. Él ha señalado también que el enfoque, el rol del Ministerio de Defensa con Te Cuido Perú va a seguir siendo vertical, con geolocalización, cuidando a los mercados y a los paraderos. Sin tomar en cuenta que en esos lugares ya pertenecen a un territorio de un centro y puesto de salud, a un establecimiento de salud muy conocido, a una posta, por último, muy conocido por los profesionales de la salud que ahí laboran, porque la intervención del Ministerio de Defensa va a ser una intervención, ingreso y me voy. Así es. Ir a los enfermos, pero tiene que dar la sostenibilidad a ese cuidado. ¿Quién hace que el día de hoy que entraron, cumplieron, pero mañana cuando se van, no cumplen? Para eso requieres el trabajo precisamente del enfoque comunitario. Es decir, tanto el fortalecimiento de los hospitales, aumentar hasta 5.000 camas, ha dicho el presidente, sigue pensando en el enfoque comunitario. Perdón, sigue pensando en el enfoque salario. Entonces, en esas 3 áreas el presidente no nos ha dado ninguna novedad. Ahora, como usted sabe, la estrategia de lucha contra esta pandemia del gobierno es una estrategia que tiene 3 patitas. La primera de ellas es el enfoque hospitalario, fortalecer los hospitales, las unidades de cuidados intensivos. La segunda de ellas es lo que ya ha puesto la estrategia social, que la hace con Te Cuido Perú a través del Ministerio de Defensa, con programas verticales
con geolocalización que buscan dónde están los supuestos zonas de riesgo. Okay. Y la tercera de ellas es el soporte que dan los demás ministerios de salud e instituciones para el impacto de las medidas que se toman para combatir la epidemia, llámese la economía, la agricultura, la educación, etc. Pero además, también para mitigar el efecto de esta pandemia. Esas son las tres patitas de la estrategia del gobierno. Sin embargo, la estrategia básica de lucha frontal contra la pandemia es la que yo he señalado que está totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque esa estrategia nos va a mantener en cuarentena hasta diciembre, porque no siempre vamos a ir postergando el contagio, o vamos a ir por otro lado a lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, que se infecte más del 60% de la población y en consecuencia ya no sea importante tomar medidas de estas medidas. Es decir, iríamos a la propuesta de Charles Darwin, ¿no? De la selección natural y de que se salve el más fuerte. Yo creo que en este tema, por los motivos que usted ya conoce, parece ser que el tiempo que tiene el ministro de Salud Zamora ya en el Ministerio de Salud se ha agotado y es probable que un recambio del Ministerio de Salud permita avisorar una nueva estrategia. Esperamos que el ministro que asuma tenga una mirada más social de la medicina, una mirada más holística, una mirada más política de la medicina, de tal manera que le permita poder interactuar con los sectores sociales, en primer lugar, para implementar el enfoque comunitario. Luego, fortalecer el primer nivel de atención, es decir, hacer que estos tengan capacidades de diagnóstico más rápidas y mejore el suministro de medicamentos e insumos que se requieren en el primer nivel de atención. Ojo, que es un tratamiento ambulatorio muy científicamente fundado. No es que es la posta y aquí van a darte hierbas, no. Ahí se hace un tratamiento ambulatorio, científicamente fundado, pero con inteligencia sanitaria. Y también hay que salir del enfoque de la vigilancia epidemiológica a la vigilancia sanitaria. Ese es todo un enfoque ideológico. El Ministerio de Salud habla de vigilancia epidemiológica. No basta seguir la ruta de la enfermedad. Tienes que ver el comportamiento de las gentes, de las personas. Por eso que se requiere vigilancia sanitaria. Esos simples términos te permiten a ti darte cuenta que están mirando otro sitio, no están mirando realmente lo que el país necesita. Y por otro lado también, dígame. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Hay un punto que me gustaría poder esclarecer antes de que se nos vence el tiempo de la entrevista. Es respecto al ministro de Salud. Usted ha dicho que su tiempo ha sido agotado en el Poder Ejecutivo. He visto también algunas reacciones de grupos sindicalistas que están pidiendo el cambio o que le corten la cabeza al ministro de Salud. Digamos, no tiene mucho tiempo en el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, él ha reemplazado a la exministra y digamos, no está con mucho tiempo de ejercicio como ministro en la cartera que le corresponde, pero ¿usted cree que la estrategia que está aplicando el ministro de Salud no está siendo auspiciosa para combatir, digamos, de una manera más agresiva el COVID-19? O sea, acá ya no estamos hablando de un tema, digamos, de un comportamiento social ciudadano que no acata las disposiciones, sino que estamos también viendo la situación crítica de médicos que están en otras regiones, que incluso a gritos han pedido y han señalado que no hay personal, que no hay equipos de protección, que no se tiene las herramientas que se necesita para poder combatir o atender en la primera línea a las personas que vienen con estos síntomas. ¿Usted cree que que el ministro de Salud debe ser relevado de su cargo? Mire, yo tengo una dificultad enorme para pedirle a alguien que renuncie. No tengo la potestad y no me considero tan importante como para decir que mi opinión importa en el momento de tomar una decisión de esta naturaleza. Pero sí, yo tengo una mirada crítica. ¿Por qué? Porque quiero transformar las cosas. Si no criticara, no tendría el sentido a dónde va mi cambio. Y mi cambio es bien simple, bien simple. Primero, necesitas un líder al cargo del sector que tenga buena relación con los médicos. El ministro no lo tiene.
profesionales de la salud. El ministro actual no lo tiene. Los comunicados que han salido, ahí parece un cortocircuito en la relación del ministro con los servidores. En segundo lugar, necesitas que el líder te dé un enfoque general, macro, que te permita ver la luz al final del túnel, porque nadie se va a quedar en la oscuridad. El líder tiene que decir, allá está la luz, y tiene que llevarnos hacia allí. Y eso también ha fallado, porque con el enfoque comunitario, con el enfoque hospitalario, lo que estamos haciendo es esperando a los pacientes en los hospitales, y estos vemos que se nos están llenando todos los días porque no cortamos la transmisión en la comunidad. Okay. Y la tercera, necesitamos que tenga el líder, que tenga liderazgo dentro del Consejo de Ministros. No puede ser posible que en estos momentos varios ministros hagan declaraciones sobre el tema de salud. No declara solo el ministro de Salud. Es aceptable que el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, hasta ahí, y el ministro de Salud, pero no más. Sin embargo, si usted lee la prensa, se va a dar cuenta que muchos ministros opinan sobre salud, y a veces parece ser que el ministro que más influencia tiene en el tema de salud es el ministro de Defensa. En consecuencia, usted se dará cuenta entonces que ahí hay un problema realmente de conducción sectorial en un momento de aguda crisis que pasa en el sector. Pero hay algo más que yo quisiera decirle a usted. Sí. Es importantísimo que en una etapa de crisis no se cambie de funcionarios tan rápidamente. La etapa de crisis requiere funcionarios con experiencia, con gente que ya conoce el cargo. Sin embargo, claro, tú pones un nuevo ministro, parece contradecir esa idea. Sin embargo, cuando se trata del líder en la cabeza, el cambio puede ser en cualquier momento. Lo que viene ahora hacia abajo va a ser el problema, porque hemos visto cómo la actual gestión ministerial ha cambiado tantos funcionarios que luchaban contra dos males. Por un lado, la epidemia no era tan conocida, y segundo, no conocían el cargo que asumían. Entonces, con dos desconocimientos tan graves, era imposible que puedas utilizar el aparato del Estado en su totalidad, no solamente el poder nacional, sino el potencial nacional para poder luchar contra la pandemia. En consecuencia, yo creo que la oxigenación que requiere el presidente de la República es importante, sobre todo cuando ya lo ha desactualizado públicamente con un tremendo titular en el peruano, porque el presidente ha traído, por decisión, como el propio avión presidencial, ha traído a los médicos desde Loreto, y hay un spot televisivo y de prensa que dice que el gobierno respalda a los médicos y a los profesionales de salud, a las enfermeras en esta tarea. Entonces yo creo que esto es un tema que yo no me gustaría discutir más, pero creo que la situación es mucho más importante de los problemas que atraviesa el país. Doctor, para cerrar la entrevista, y me quedó claro la posición suya y evidentemente con la experiencia que usted tiene. Bueno, vamos a esperar al tiempo de esta entrevista cómo realmente se suscita la situación en el sector salud. Para cerrar ya la entrevista, la pregunta crucial para las redes sociales. ¿Vamos a bajar la curva de contagios en esta ampliación de cuarentena? ¿Vamos a llegar a ese nivel óptimo? Esa respuesta es muy complicada. Es muy complicada, porque tiene algunos parámetros que requieren información fidedigna que no tenemos. No solamente necesitamos saber nosotros el número de pruebas que se han tomado, porque como sabemos, las pruebas rápidas dan un margen del 60% de error. Ya está determinada que no. Entonces, si me dan una cifra, yo tengo que hacer la corrección. Segundo, no hacemos las suficientes pruebas moleculares. Tercero, no tenemos mucha confiabilidad en el número de muertos. Hay discusión en quién firma el certificado de defunción, o si es el médico que atiende o el burócrata del Ministerio de Salud. Cuarto, tenemos serios problemas en identificar entonces el punto R, la cifra R, que es cuántas personas infecta cada infectado, cada persona. O sea, un individuo, ¿cuántas personas infecta?
Exacto, esa cifra es clave y no la podemos calcular con tanta precisión. Yo por eso pensaba inclusive decir, el presidente ha señalado de 1.2, hasta esa cifra yo la pondría en discusión si es que eso es cierto. Entonces, si los supuestos que tenemos para calcular cuándo llegaremos al aplanamiento de la curva es tan variable, es complicado aventurar una cifra. Pero sí hay otro supuesto que es quizá más realista. Es decir, cuánto de la población ya se ha infectado y cuánto de esa población se ha ido con síntomas leves y que no ha requerido al hospital, cuánta población no ha tenido síntomas siquiera y ha pasado la enfermedad. Esa cifra creo que es más relevante. Por eso que nosotros le pedíamos al ministro que no nomás nos debe informar cuál es el resultado de la prueba rápida, sino si la prueba rápida ha sido positivo a IgM o a IgG, porque al ser IgG ya nos podría decir a nosotros que hay mucha gente que ya tiene el virus pero ya pasó de la enfermedad. Ese dato es importante y relevante, y si eso ocurre así, es posible que la curva vaya descendiendo progresivamente. Pero ya estamos avanzando no tanto por la acción del sector, sino estamos avanzando por la acción de los ciudadanos, porque cuando hacen desobediencia civil lo que están haciendo los ciudadanos es impulsando una estrategia, que es la inmunidad de rebaño. Así es. Y lamentablemente la semana pasada hemos visto realmente un comportamiento sorpresivo, no se había levantado la cuarentena, sin embargo todo el mundo salió a las calles pensando que al levantarse la cuarentena vamos a volver a lo antes, ¿no? O a lo mismo. En realidad la ciudadanía tiene que entender, y yo en eso sí concuerdo con el presidente de la República, ya no podemos hablar de la misma normalidad que teníamos antes de la cuarentena. No va a ser normal desde el primer momento que todos los ciudadanos que salgan a las calles a trabajar, los que tengan que hacer presencia física en sus trabajos, tengan que llevar mascarilla, guantes. No es normal que todos los días tengamos que hacer una higiene súper cuidadosa, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de la misma normalidad, estamos creando una nueva convivencia social, una nueva normalidad a la cual nos va a costar mucho adaptarnos, como ciudadanos mucho nos va a costar adaptarnos, ¿no? Y yo creo que también va a costar mucho guardar las distancias sociales. Hemos visto que en esa parte no se está corrigiendo la situación. Esta semana tengo fotografías, tengo videos que me hacen llegar al WhatsApp de gente que aún estando en cuarentena salen parejas, ¿no? A los parques, a las calles, sacan a sus mascotas supuestamente a que hagan sus necesidades y no es así. Salen a pasear con las mascotas y eso es lo mínimo. Vamos a las partes más de mayor concentración, que son en los conos, pues hemos visto realmente el desorden que se ha ocasionado, ¿no? Entonces eso es realmente preocupante, doctor Cuba, porque en realidad si el presidente nos ha pedido a la población, que en su mayoría está acatando la cuarentena, nos ha pedido una ampliación, es porque realmente todos tenemos que poner el esfuerzo de que esto se aplane. Si llegamos al aplaneamiento de curva, ¿cuál va a ser la incidencia de contagios? Disculpe usted, quisiera hacerle un comentario a su exposición. Yeah. Le quiero decir que ese es el problema, lo que usted acaba de poner es el problema, no es la solución. Las palabras del presidente no nos ponen soluciones, nos ponen problemas. El problema para aceptar el lavado de manos, el aislamiento social, el aislamiento de las personas, los nuevos comportamientos, no se resuelven con decretos ni con normas. Se resuelve con el enfoque comunitario, claro, con la educación, información y comunicación en el lugar, en los hechos, en el día a día, con el control social, con el cambio de comportamiento. En consecuencia, debido a que el presidente hace un enfoque equivocado de la lucha contra la pandemia, se va a matar hablando todo el año sobre lo mismo y no va a tener ningún impacto. El error está precisamente en la estrategia que aplica el presidente para lograr ese objetivo. Él cree que porque él lo dice, por arte de magia, se cambian las cosas. Porque lo dijo el presidente, se cambian los comportamientos. Mire, en los 10 mandamientos de la ley de Dios los tenemos desde cuántos años. Sin embargo, están los sacerdotes día a día en cada parroquia, en cada esquina, para hacernos acordar que hay mandamiento de la ley de Dios. Igual pasa aquí. Las pautas están claras, pero necesitas en cada barrio, en cada esquina, en cada cuadra, en cada centro y puesto de salud,
gente que te haga y te haga ver que hay que cambiar el comportamiento social. Lo más difícil cambiar en un ser humano es el comportamiento. Miren ustedes el caso más emblemático que tenemos a mano es la lucha contra el SIDA, contra el VIH-Sida. ¿Cuánto tiempo hablamos del cambio de comportamiento? Sin embargo, la gente se sigue enfermando. ¿Qué tan difícil es usar el condón? La gente se sigue enfermando. ¿Qué falla ahí? Falla la estrategia del comportamiento. Y esta es una excelente experiencia para decirle al presidente, por favor, señor presidente, las palabras no obran milagros. Lo que obra milagros son las acciones de la gente en el lugar local, en el nivel, en la familia, en el control social de las cosas. Y yo creo que ahí ha habido y sigue habiendo de parte de dos lugares, del presidente de la República y de parte del Ministerio de Salud, que cree que porque dan normas y normas todos los días, que ya nadie las puede leer porque son tantas, que al final va a cambiar la realidad. La realidad se cambia solo con el trabajo día a día, con el acompañamiento que se hace a la gente, con el trabajo cara a cara con la gente. Ese es el trabajo que cambia una realidad. Y el Ministerio de Salud, en los 8.000 establecimientos que tiene el país, tiene la experiencia suficiente para hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba García, por sus recomendaciones. Yo las comparto, yo diariamente, no solo como medio de comunicación, sino que también soy vecina, integro un WhatsApp con mis vecinos aquí en el distrito de Surquillo. Nos hemos articulado aquí en el sector básicamente de La Calera, de la Merced. Nos hemos articulado todos los vecinos mediante WhatsApp y yo creo que uno de los aspectos fundamentales que estamos viendo con el tema de la pandemia es que nos hemos unido más como personas, nos hemos unido más como vecinos y estamos justamente denunciando, exigiendo a personas que, por ejemplo, salen los domingos que no tienen que salir. Los vecinos mismos salen a sus ventanas y le dicen, ¿por qué sales? Hoy día no sale nadie, tienen que guardar la cuarentena, regrésate a tu casa. O sea, vecinos ya salen a sus ventanas, salen a sus balcones, están mirando, ¿no?, lo que pasa a su alrededor y ya no tienen ningún temor de decirle al irresponsable o al inconsciente que sale a las calles cuando no tiene que salir, decirle lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que también eso es importante porque es una forma de asumir con conciencia de que tenemos todos, ¿no?, que realizar un trabajo con enfoque. Y si a esto se le suma el esfuerzo que también están haciendo los gobiernos locales, nosotros todos los días en el WhatsApp reportamos a la policía municipal, al señor alcalde, al sereno, a la policía. O sea, estamos realmente articulados. Nos llegan videos, a mí me llegan cualquier cantidad de información, videos al WhatsApp, entonces estoy clasificando y estoy reportando a los vecinos con conocimiento. Entonces yo creo que eso también va a ayudar a que el vecino, primero, que cuide su barrio, que cuide su cuadra, ¿no?, que reporte irregularidades, porque es una forma también de compenetrarse con las acciones que tenemos que ayudar a cambiar estos patrones, como usted bien lo ha señalado, doctor Herbert Cuba García. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y por sus apreciaciones. Y bueno, vamos a esperar si realmente hay esa oxigenación en el sector salud, ¿no? Y vamos a estar atentos a lo que realmente sucede en esta semana con el sector salud, que realmente lo tenemos bastante en alerta. Muy agradecido. Un saludo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nosotros finalizamos el programa Entérate con Leslie hasta el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de nuestras redes sociales. Muy buenas noches con todos.